Hola, ¿qué tal? Esta es una nueva videoclase para tercer año de la Diplomatura en Psicología Social de la UNPAS. Yo soy el profesor Sebastián Nicoletti y la clase que nos toca abordar hoy es Psicología de las Masas. Nosotros evidentemente para esta clase vamos a tener un texto de referencia que va a ser Psicología de las Masas y Análisis del Yo, de Sigmund Freud, publicado en 1921. Texto este que tuvo una importante influencia en el ámbito psicoanalítico porque de alguna manera con este ensayo Freud mm, indagó o aportó más avances incluso de los que ya había conseguido en relación a la propia estructura de la psiquis, porque el trasfondo de este ensayo justamente apunta a eso, en sentido psicoanalítico. Es lo que va a hacer en gran medida en este escrito es elaborar una contestación, sobre todo a un autor en particular, a Gustave Le Bon, aunque él toca también otra serie de autores que va a ir comparando. ¿Por qué? Simplemente porque habían estudiado el tema, lo habían abordado mucho antes que él. Pensemos que el texto de Freud, como ya les dije, es de 1921, mientras que los estudios en relación a la psicología de las masas venían elaborándose desde finales del siglo XIX. Entonces, lo que va a tratar de hacer en este texto es, de alguna manera, explicar lo que es la psicología de las masas a partir de cambios que se van a ir dando en la psicología de la mente del individuo. Estos cambios que experimenta el hombre masificado a través de conceptos como la sugestión e incluso la hipnosis. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante en relación a las críticas que va a ir haciendo Freud a el propio Le Bon y a otros autores. En particular, el estudio de la psicología de las masas comprende los comportamientos colectivos, eh, en tanto que estos colectivos conforman grupos de envergadura, grupos grandes, y el foco está puesto evidentemente en lo comportamental, es decir, en las conductas que, eh, digamos, que los individuos acometen en una situación masificada. Es decir, cuando el número de individuos es muy grande y qué efectos se producen entonces en la mentalidad, en la psicología del individuo cuando actúa masificadamente, cuando está inmerso en una masa. Eh, entonces se van a tener en cuenta, claro, factores como tan importantes, que además conceptualmente son importantes, como el contagio, la sugestión, la repetición acrítica, la mímesis, la ausencia de cuestionamientos, eh, incluso digamos, las retracciones en sentido mental, es decir, las regresiones, etcétera, etcétera. Son todas cosas que vamos a ir mencionando a medida que vayamos viendo lo que tenían para decir todos estos autores. Bueno, en realidad, entonces el estudio de la psicología de las masas lo que permite es, a grandes rasgos, indagar acerca de, digamos, la influencia de todos estos actos masificados en la vida social en su conjunto. En especial, podríamos decir, en la vida política, en lo religioso, en los aspectos económicos, culturales, etc. Pero en rasgos generales podríamos decir la influencia que ejerce el accionar masificado en la vida social en todo su conjunto. Bien, entonces empecemos hablando de este psicólogo francés, normando, en realidad médico, Gustave Le Bon. Le Bon fue un hombre bastante bien formado y que además viajó muchísimo para realizar sus estudios, es decir, es un hombre que se movió mucho para hacer trabajos de campo. Estuvo en Oriente, en Occidente, etcétera,
visitando los lugares determinados y pueblos determinados en muchos puntos distintos del planeta. Es decir, que es un hombre que estudió el tema en el lugar de los hechos, realizando investigaciones de campo, ¿sí? Pisando el barro y comiéndoselo los mosquitos, ¿sí? Como me gusta decir a mí cuando estamos en clase presencial, quiero decir. Esto es importante porque hay que tenerlo en cuenta, porque dentro de esta temática, donde han participado muchísimos autores y muchos han, digamos, aportado a través de sus escritos distintas concepciones sobre la psicología de masas, muchos de ellos lo han hecho desde un punto de vista abstracto, es decir, desde su escritorio, es decir, investigando, leyendo, etcétera, desde un bagaje de conocimiento muy importante, pero pocos, como Le Bon, han recorrido la geografía y han visitado a determinados pueblos, desde el mundo árabe, pasando por Occidente, etcétera, trabajando in situ y recopilando información de primera mano. Esto es importante porque es una diferencia cualitativa en su trabajo. Bien, Le Bon va a escribir un libro muy importante que es publicado en 1895, que es La psicología de las masas, a veces traducido también como La psicología de las multitudes. Digamos, hay toda una atmósfera en la Francia de finales del siglo XIX que posibilitan este tipo de estudios, ¿sí? Porque había toda una gran movida en torno a temas que no estaban bien desligados uno del otro, es decir, que las investigaciones aunaban al mismo tiempo cuestiones sociológicas, cuestiones psicológicas, cuestiones de estudios sociales en general, sin tener lindes concretos, es decir, sin tener separaciones académicas que sí tenemos hoy, ¿sí? Donde hoy hay diferentes perspectivas. Y las determinadas disciplinas científicas que se ocupan de abordar un tema lo hacen desde su perspectiva, ¿sí? La investigación del sociólogo apuntará a determinados temas que le interesen a la sociología, los estudios psicológicos lo mismo, los estudios etnográficos dentro de la antropología harán lo propio, etcétera, etcétera. En esta época, finales del siglo XIX, muchos estudiosos, algunos de ellos grandes eruditos, van a realizar trabajos de campo en búsqueda de aquello que quieren dilucidar, que es el comportamiento humano en general, y en particular el comportamiento humano en tanto individuo que compone una masa, es decir, cómo se comporta el individuo masificado. Es en este sentido que los estudios de aquella época no tienen una, digamos, diferenciación muy marcada entre una disciplina u otra. Y a veces los autores mezclan y en sus ensayos van elaborando resoluciones y, digamos, van viendo el tema desde distintos puntos de vista, incluyendo lo psicológico, lo sociológico, lo etnográfico, etcétera, etcétera. Este es el caso de Le Bon, que Le Bon es un gran conocedor del tema y a través de este libro entonces él va a recopilar todas sus investigaciones, ¿sí? La psicología de las masas, 1895, es de alguna manera el iniciador, aunque eh, su libro en su momento tuvo un gran impacto, ciertamente, pero no fue del todo original, ¿sí? Porque, por ejemplo, ya vemos que a partir del éxito de su libro, por ejemplo, eh, tiene una demanda a través de un sociólogo y criminólogo italiano, Scipio Sigele, que 4 años antes, es decir, en 1891, había publicado La muchedumbre delincuente, un libro donde anticipaba algunas cosas que va a decir el propio Le Bon. Es decir, Sigele se da cuenta que Le Bon ha sido influido por su libro, lo nota, y como Le Bon evidentemente no lo había citado, entonces esto amerita que, digamos, le inicie acciones legales por plagio. Pero bien, vamos directo a la temática tal como la ve Gustave Le Bon, que es
el autor principal porque es a través de su libro que Freud realiza su ensayo de Psicología de las masas y análisis del yo en un tono de contestación a Le Bon. Así que ahí radica la importancia, en ser uno de los primeros, en haber aportado bastante material sobre el tema y después haber resultado esto en una contestación del propio Sigmund Freud desde la perspectiva del psicoanálisis. Bien, va a decir Le Bon en líneas generales que el individuo, cuando está integrado a una multitud, ¿sí? Nosotros en la bibliografía vamos a encontrar que muchas veces se habla de masa, multitud, muchedumbre, casi como si esto resultara una serie de vocablos sinónimos entre sí. Y bueno, que de hecho a veces funcionan como sinónimos, ¿sí? Pero bien, entonces decíamos, un individuo que está integrado a una multitud, va a decir Le Bon que adquiere una sensación de potencia, es decir, el acto de estar integrado junto con otros en una situación masificada, de alguna manera lo potencia el individuo. ¿Para qué lo potencia? Bueno, le da una sensación, la sensación de ser invencible, poderoso. ¿Qué es lo que le da esa sensación de poder? Bueno, el estar en una situación con otros, que esta es una situación semi-descontrolada, donde afloran muchas emociones, muchos sentimientos muy fuertes, y eso potencia al individuo. Es como un gran desinhibidor, ¿sí? El estar inmerso en una multitud, en una muchedumbre, en una masa. Entonces, esto le permite, digamos, esta sensación, esta potencia, esta desinhibición, le permite ceder a sus instintos, es decir, se deja llevar el individuo por sus instintos más profundos en esa situación masificada, y esto casi que no puede refrenarlo, es una sensación muy fuerte que no puede refrenarlo. ¿A qué lleva esto? A que el sujeto, el individuo que está en una situación masificada, comete actos acompañado de otros, potenciado por los otros, sugestionado por los otros, que como individuo en soledad no haría jamás, probablemente. Ahí es donde se ve la potenciación, ¿sí? Esto es como cuando una persona, por ejemplo, asiste a un recital o a un evento deportivo multitudinario, como puede ser un partido de fútbol, por ejemplo, ¿no? Donde vemos que, digamos, la colectividad, la muchedumbre, la multitud, a veces arrastra a realizar acciones que uno en su vida cotidiana no haría, evidentemente, ¿no? Entonces esto ya lo había visto Le Bon a finales del siglo XIX en sus investigaciones. Él va a decir además que la multitud se puede caracterizar a grandes rasgos por dos cuestiones. La primera de ellas es la anomia, es decir, la falta de normas, ¿sí? Que eso es la anomia, anomos, es decir, sin normas. Esta anomia equivale a una especie de desorganización social. O digamos, por un momento se ponen en suspenso las normas sociales habituales de todos los días. Como que si se pusieran entre paréntesis por un instante, por el instante en que dura esa sensación masificadora de potencialidad que exacerba. Entonces, por un lado, entonces se caen en algún momento determinado las normas cotidianas que en circunstancias normales respetaríamos, pero que en situación masificada se caen esas normas, se pasan de largo. La misma ebullición de la masa, de la multitud, hacen que esas normas pierdan en ese momento su vigencia. El otro rasgo fundamental, además de la anomia, va a decir Le Bon, es la irresponsabilidad. ¿Irresponsabilidad en qué sentido? No solamente en el sentido de que se cometen actos que pueden resultar juzgados por terceros como actos irresponsables, sino que además queda en el aire la responsabilidad de esos actos a la hora de, digamos, dilucidar o que la justicia, por ejemplo, tuviese que intervenir. Es muy difícil dilucidar
quién realmente es el responsable. Es decir, en un acto multitudinario, como puede ser, por ejemplo, una manifestación que en algún momento deja de ser pacífica y se torna violenta por X motivo, es muy difícil en un acto multitudinario dilucidar quién es el responsable específico, por ejemplo, de, no sé, realizar la quema de un auto o romper la fachada de un edificio o realizar pintadas, etcétera, etcétera. Hoy en día, claro, ustedes piensen que Le Bon escribió esto en 1895, o mejor dicho, lo publicó en ese año. Hoy por hoy, en pleno siglo XXI, en las grandes ciudades al menos, tenemos una multitud de cámaras y hay todo un sistema de circuitos cerrados de vigilancia que nos permitiría, en todo caso, individualizar, ¿no? Quién rompió tal cosa, quién pintó tal otra. Pero ustedes piensen en una sociedad donde esta tecnología todavía no estaba disponible, en la época de Le Bon, evidentemente. Entonces lo que brindaba la masa era justamente esta característica de irresponsabilidad a la hora de buscar justamente responsables de los actos que la masa cometía. Entonces son estas dos características principales que menciona Le Bon, anomia e irresponsabilidad, que por lo general todos los autores en esta etapa al menos están más o menos de acuerdo en esto. La falta de, o la caída precipitada de las normas en una situación masificada, de esto ya había hablado, por ejemplo, Emil Durkheim, ¿sí? Que él había profundizado bastante en esto de las normas sociales, y cómo las normas sociales de alguna manera presionan y dirigen los actos de los individuos en sociedad. Entonces esto era muy interesante, un contrapunto entre Le Bon y Durkheim, que en realidad es un diálogo, donde evidentemente Le Bon está tomando parte de lo que había desarrollado Durkheim en relación a las normas. Bien, en un segundo momento, estas características que habíamos mencionado recién, podríamos englobarlas en un primer momento, de una primera descripción. En una segunda descripción o segundo momento, de lo que nos va a hablar Gustave Le Bon es de lo que él denomina conceptualmente como contagio, el contagio mental. Esto del contagio tampoco reviste demasiada originalidad, aunque repetimos que, digamos, el mérito de Le Bon es haber sido uno de los primeros en escribir sobre esto, y además que su libro prontamente se hizo muy notorio y se difundieron muchísimo sus ideas, entonces el mérito está puesto ahí. Pero por otro lado, el contenido del libro, aunque tiene una perspectiva muy sui generis, es decir, muy de Le Bon, que algunos acusan de cierto conservadurismo, pero en realidad algunas de las categorías que utilizó, como por ejemplo esta, contagio, no son del todo originales, ya se hablaba en esa época, ¿no? Del contagio, etc. ¿Contagio en qué sentido? No estamos hablando del contagio, ¿sí? Que es una palabra que hoy nos causa urticaria hablar de contagio, ¿no? Por lo que nos sucede en estos tiempos de pandemia, pero no estamos hablando de ese tipo de contagio, sino que estamos hablando de un contagio de comportamientos, un contagio social. Una imitación, una mímesis, por decirlo así, una acción de repetición en vistas a lo que hace el otro, en vistas a lo que está haciendo un tercero. Esto es lo interesante. El contagio mental entonces se manifiesta en una multitud dando características especiales, va a decir Le Bon, de orientación. ¿A qué se refiere con esta orientación? Se refiere a que el contagio se produce cuando un grupo de personas dentro de la multitud comienza a hacer una acción determinada y todo el mundo sigue esa acción y la repite, ¿sí? Como puede ser colgarse, por ejemplo, de un alambrado en un partido de fútbol, o empezar a arrojar piedras en una manifestación, o correr en un momento en que, por ejemplo, algunos componentes de la muchedumbre entienden que hay un cierto peligro y empiezan a correr. Esto es muy habitual, lo podríamos haber experimentado todos en algún momento,
que es que cuando hay una multitud reunida en cierto lugar, cuando 1, 2, 3, 5 personas empiezan a correr, rápidamente todo el mundo en tropel empieza a correr, nadie sabe por qué, nadie sabe cuál es el peligro, qué pasó, nadie entiende nada, pero sin embargo todos corren. Bueno, eso sería un ejemplo, por ejemplo, del contagio. Acciones que uno acomete por repetición viendo a terceros que la realizan antes que él. Esto en una situación masificada es muy común, muy habitual. Esto es lo que él denomina contagio mental. Entonces, él además va a sumar todavía más, va a subir la apuesta y va a decir que este contagio actúa en determinado momento casi de acuerdo a un orden hipnótico, es decir, con la fuerza casi de una hipnosis, donde uno acomete esos actos totalmente sin pensarlos, sin ser conscientes de lo que está haciendo. El acto entonces se basa más que nada en el sentimiento, en la sensación, en lo emocional. La multitud en sus actos es contagiosa. El individuo, va a decir Le Bon, de alguna manera sacrifica su propio interés por el interés colectivo, es decir, el interés colectivo prima por sobre el interés individual. Pero esto no en un estado consciente, sino que el individuo lo realiza casi de forma mecánica. En un tercer momento, que podríamos llamar un tercer momento de análisis, va a hablar Gustave Le Bon de la sugestibilidad o sugestionabilidad, ¿sí? Depende cómo se traduzca. Está hablando evidentemente de la sugestión. El contagio entonces sería, de lo que hablamos antes, sería un efecto para Le Bon de la sugestión. Y la sugestión en sí misma también es muy asociable a un estado hipnótico, ¿sí? Porque en una hipnosis leve se empieza por una sugestión. Entonces, él va a decir, en este estado de sugestión que manifiesta el hombre masificado, inmerso en una masa, lo primero que se nota, los primeros efectos que uno puede visualizar, son la desaparición de la personalidad consciente. ¿Sí? Dejamos de realizar actos conscientes, hacemos cosas en forma mecanizada, sin pensarlas. Predomina entonces, va a decir, y acá hay una palabra importante, predomina la personalidad inconsciente, término que utiliza Le Bon. Habla de inconsciente. Además de esto, existe en esta situación de sugestionabilidad, que la voluntad y el discernimiento, o sea, nuestra voluntad y nuestra capacidad de discernir, se ven afectadas. No solamente se ven afectadas, sino que va a decir Le Bon, son abolidas. Es decir, la sugestión es tal y la disminución o la merma en la personalidad consciente baja tanto, toma tanto protagonismo el inconsciente del individuo que está inmerso en la masa, que termina por abolir la voluntad y el discernimiento que tendríamos evidentemente en otra situación, una situación más calma, una situación individual, en el seno de nuestro hogar, en nuestro trabajo, etc. ¿Sí? Actuaríamos ciertamente de otra manera. Pero inmersos en la masa, estas son las cuestiones que puede observar Le Bon que van sucediendo y es así como él las describe. Él va a decir que la pérdida del discernimiento y de la voluntad a veces son tan agudos que llevan al individuo a actuar de forma autómata. Como si fuera un autómata sin voluntad, va a decir. Son palabras fuertes las que utiliza Le Bon y también es por esto que su texto, su libro, también tuvo tanto, digamos, irrumpió de tal manera, ¿sí? Entonces él va a decir, para sintetizar un poco, que dentro de una situación masificada se produce un proceso de fascinación, una influencia, va a decir él, fascinadora. Esta influencia fascinadora la va a asociar él con una sugestión primitiva, es decir, acá hay un aspecto evolucionista o un tanto biologicista en las ideas de Gustave Le Bon, donde nos va a decir que esa influencia fascinadora se debe a un tipo de primitivismo que accionaría esa sugestión
¿Y en base a qué? Va a decir él. Es decir, ¿cuál es digamos, si tuviésemos que identificar cuál es el meollo de la cuestión que lleva a que el individuo inmerso en esta masa experimente esa fascinación, caiga bajo esa sugestión fascinadora y primitiva? Bueno, él va a encontrar que el detonador de todo esto es la presencia de un líder, la existencia de un líder. Un líder cuyas cualidades de liderazgo están basadas prioritariamente en su prestigio. Estas son ideas de Le Bon, donde habla del liderazgo. El liderazgo se va a basar en el prestigio del líder. Es decir, la adherencia a ese líder, va a concluir Le Bon, están dadas en relación al éxito que obtenga en sus quehaceres como líder y el desapego hacia ese liderazgo, por el contrario, va a estar dado en relación a los fracasos que experimenta el líder. Es decir, mientras más éxitos obtenga el líder, más fuerte es el apego a él, más fuerte es esa fascinación sugestionadora y más fuerte brilla ese prestigio que emana el líder. Y evidentemente ante el fracaso, esto merma, ¿sí? Esto puede pasar mucho con las idolatrías, ¿no? Las idolatrías que se dan, por ejemplo, en el mundo deportivo, ¿no? Donde, digamos, se tiene como, digamos, figura a un jugador determinado, por ejemplo, en el mundo del fútbol, eh, y mientras hay una racha de éxitos, ese prestigio aumenta, y esa idolatría también aumenta. Pero en cuanto experimenta un fracaso, muchos de los que se veían atraídos por esa situación de éxito permanente, digamos, su adherencia o su idolatría empieza a mermar, sufre un colapso incluso en muchos casos. ¿Qué es lo que se mantiene? Se mantienen las adherencias más fuertes, es decir, se mantienen los fanáticos. Los fanáticos se mantienen, no importa, incluso ante el fracaso. Pero la parte mayoritaria de la masa sufre esta ambigüedad, este colapso ante el fracaso. Esto es algo que observa Le Bon y que es muy interesante porque justamente es algo que nosotros podemos observar, por ejemplo, en el ámbito deportivo. Bien, entonces, lo va a decir como características, va a caracterizar la masa de la siguiente manera, va a decir, una masa es en gran medida impulsiva, es decir, se guía por sus impulsos, sus emociones, es voluble y es excitable, es decir, tiene un grado de excitabilidad muy grandes. No soporta demoras, es decir, todo lo que quiere la masa lo quiere ya, no tolera la demora. Por ejemplo, en una manifestación, digamos, en una reivindicación social donde se agrupan grandes multitudes, están buscando algo, tienen un objetivo y lo quieren ya. Y no van a ceder en su, digamos, en su proceder porque están luchando por algo y eso lo quieren ya. Esto forma parte de una de las características de la masa. Entonces, buscan la realización de aquello deseado, de aquello apetecido y no soportan la demora. Iba a decir, para, digamos, redondear esto, que la masa en sí misma configura una especie de alma. ¿Sí? Él va a decir que hay un alma de la masa que tiene estas características y se comporta de esta manera. En esto, digamos que es muy interesante que Le Bon nos hable del alma de las masas, porque él está haciendo, digamos, una conexión entre todo aquello que ha observado, todo aquello de lo cual ha obtenido datos, y tratando de buscar características generales, llega a plantear esto, ¿no? De que hay un alma de la masa que tiene un comportamiento determinado. Él sabe perfectamente que tal cosa no existe. Pero ese aglutinado de personas, esa muchedumbre, esa multitud, actúa de una manera muy particular, masificadamente. Entonces él va a enunciar esto, ¿no? Que hay una especie de alma de las masas, que incluso lo menciona a veces entrecomillado, porque él entiende evidentemente que es un recurso
un recurso lingüístico que él utiliza, esto de hablar de almas. ¿Por qué hace esto? Porque él va a decir que hay un proceso entre todos los componentes de la muchedumbre, de la multitud o de la masa, hay un proceso de identificación. Se produce un proceso de identificación entre los componentes frente a la situación de masa. Y esto lo equipara a los pueblos salvajes o primitivos. Se lo va a decir, se da una situación de la cual él va a hablarnos como de alma de la masa, justamente que él siente que es comparativo a el alma de los primitivos, ¿sí? Está pensando él en las tribus, los clanes, ¿sí? De tiempos muy pretéritos, donde la colectividad y las acciones colectivas eran muy fuertes, evidentemente, y esto, digamos, tenía que impactar, evidentemente, en la psicología de cada uno de esos individuos que componen la masa. Por eso es que a él se le ocurre esto, ¿no? Del el alma de las masas y lo compara con el alma primitiva de los pueblos primitivos. Puedo decir que en esta especie de masa, donde él encuentra esta alma de las masas, va a decir, hay un alto grado de ilusión, es decir, lo que mantiene cohesionada esa masa muchas veces es la ilusión. Además de ese liderazgo, de ese prestigio en relación a la adherencia al líder, también hay una fuerte dosis de ilusión que viene dada justamente porque lo irreal prevalece sobre lo real, es decir, el relato, lo mitológico, se convierte en realidad, siendo esto irreal, es decir, aunque se base en algo falso, en términos de masa, en términos de hombre masificado, ese relato, ese mito, toma tal envergadura y tal fuerza que termina por ser lo real, ¿sí? Es cuando nosotros decimos, por ejemplo, estamos muy acostumbrados desde hace años a hablar, por ejemplo, del relato, ¿sí? De que digamos, las verdades históricas se dejan de lado y se elabora o se construye un relato. Ese relato es defendido a rajatabla. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, digamos, para un grupo grande de gente, creer en ciertos parámetros, aunque estos sean míticos eh, y no tengan un asidero real, pero les resulta más fácil creer en eso por un proceso grupal que se da, que había investigado posteriormente, muchos años después, investigó Kurt Lewin haciendo sus trabajos sobre dinámica grupal. ¿Qué había descubierto Kurt Lewin? Había descubierto que convencer a un individuo solo de que algo es de determinada manera y no de otra, es decir, incluso mentirle, es algo muy difícil de realizar. Es muy difícil que una persona nos crea si le estamos contando un relato fantástico. Pero, concluyó Kurt Lewin, después de investigar con enorme variedad de grupos de muy diversos rangos etarios y muy distintos niveles sociales también, concluyó que cuando se introduce un relato fantasioso, mentiroso, en el ámbito de un pequeño grupo, es mucho más fácil que esto cale más profundo, se integre al grupo, este relato, y terminen los componentes del grupo por ellos mismos tomarlo como una realidad. Es decir, muchas décadas después, Kurt Lewin comprobó lo que había dicho a finales del siglo XIX Gustave Le Bon, es decir, que en una situación masificada lo irreal se torna real, lo mítico, lo fantasioso, digamos, lo que no tiene asidero, prevalece por sobre lo real. Está bien que Kurt Lewin esto lo investigó en grupos pequeños, pero nosotros podemos traspolar los resultados de la investigación de Lewin a grupos más grandes. De hecho, la presión social y los experimentos, por ejemplo, los experimentos de Solomon Asch sobre la presión social, terminaron por demostrar que esto era cierto, que esto era así. Es decir, que un individuo en una situación grupal puede incluso cambiar su opinión en relación a la conformidad con el grupo. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos en fenómenos sociales cuando hablamos de justamente el fenómeno que se denomina fenómeno de conformidad, el experimento de Solomon Asch.
Bien, pero bueno, no nos desviemos del tema. Entonces, va a decir, las palabras de ese líder prestigioso, de ese jefe que actúa como autoridad, porque en gran medida Le Bon está hablando de masas dirigidas, ¿sí? Evidentemente, si habla de jefes, aunque la masa sea desorganizada, aunque la masa sea amorfa, porque es otra de sus características, ser desestructurada, amorfa, etc. Sin embargo, la existencia de un líder poderoso, prestigioso, digamos, es el que concentra en su figura, en su personalismo, concentra la autoridad. Y su poder tiene la acción de casi algo mágico. ¿Mágico en qué sentido? Como el pensamiento mágico. Es decir, las palabras del líder actúan sobre la masa con un poder mágico. Es decir, lo que dice el líder es irrefutable. Es cierto y es ovacionado. Cada vez que dice algo, no importa si lo que está diciendo no se corresponde con la realidad. Pero su prestigio, su autoridad, su investidura, frente a esa situación, ese fenómeno de masa, permite que se dé esta correlación entre lo que dice el líder, actúa con ese poder hipnótico, ¿sí? Porque acá si hablamos de que en la situación de masa hay una fuerte sugestión, prácticamente una situación de hipnotismo, como va a plantear Le Bon, entonces si hay un hipnotizado, eh, debe haber un hipnotizador. Entonces, eh, digamos, las veces de hipnotizador las haría en este momento el jefe, el líder. Esto, va a decir Le Bon, para él constituye una especie de poder misterioso. Es un poder misterioso, es difícil de explicar, es difícil de encontrar una explicación racional, científica. Pero el prestigio del líder, eh, su propia personalidad, su presencia, ese poder mágico de oratoria, digamos, le otorga esa especie de poder misterioso, ¿sí? Que muchas veces hace preguntarse al que lo ve fríamente, ¿sí? Bueno, ¿cómo puede ser que la gente lo siga? ¿Cómo puede ser que la gente le crea ciertas cosas, etcétera, ¿sí? Esto ha pasado, por ejemplo, en todos los regímenes totalitarios que hubo en el siglo XX. Es decir, eh, durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, muchos historiadores, sociólogos, filósofos, antropólogos, psicólogos, etcétera, se han preguntado muchas veces cómo fue posible que regímenes totalitarios, como Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, etcétera, Stalin en la Rusia soviética, ¿cómo es posible que el pueblo los haya seguido? Bueno, evidentemente, además de la estructura fenomenal que tenían para realizar digamos, las acciones necesarias para que el pueblo lo siga, además de eso, tenían una adherencia frente a la gente, un magnetismo, un prestigio que hacía que las masas lo sigan, es decir, que las masas adhieran a sus proposiciones. Bien, iba a decir también Le Bon que las masas de cierta manera pueden resultar efímeras en una situación determinada, se produce una situación masificada y este aglomerado, esta reunión masificadora puede ser pasajera, es decir, hay un evento especial, un festejo, una celebración, una marcha, y luego esto, claro, se va desarmando, desintegrando. Pero por otro lado, existen masas estables, es decir, masas que tienen cierta regularidad y que están siempre, a las cuales los individuos que componen esas masas consagran su vida. Y es más, encarnan instituciones. Esto es muy importante, porque estamos hablando acá de grupos humanos que actúan masificadamente, que adhieren a una estructura masificada, a la cual consagran su vida, nos dice Le Bon, y de la cual se encarnan instituciones. Esto es importante por lo que vamos a decir después sobre Freud. Bueno, justamente, Sigmund Freud toma todos estos temas, aborda estas temáticas, está particularmente interesado en la psicología de las masas, porque él entiende que el individuo, aunque el psicoanálisis
tome al individuo como referencia, él entiende y sabe perfectamente que el individuo está integrado afectivamente. ¿Por qué cosa está integrado afectivamente? Por el otro. No existe tal cosa como un individuo aislado que no depende de nadie ni tiene interrelaciones con nadie. Eso no existe. Esto Freud lo sabe perfectamente. Sabe que el individuo siempre está afectivamente integrado en su cultura, en su ámbito, frente al otro. Al otro, dice Freud, siempre se lo toma de alguna manera, pero de la manera que sea, se lo toma. Es decir, como adversario, como objeto, como auxiliar, como modelo, etc. Pero el otro siempre está presente. Como decimos nosotros en psicología social, el otro siempre es mi horizonte de posibilidad. El otro siempre está presente. Para bien, para mal, para tomarlo como modelo, para amarlo, para odiarlo, etcétera, etcétera. Pero siempre está presente. Esto configura a toda psicología posible que uno quiera pensar, sin importar la corriente que sea, digamos, en una psicología que necesariamente deberá tornarse en algún punto de su análisis en una psicología colectiva, o más bien, como lo menciona el propio Freud, en una psicología social. Es decir, que toda psicología en el fondo apunta a una psicología social. Entonces vemos que de la psicología individual, que eventualmente, de forma abstracta, nosotros podemos pensar que toma al hombre aislado individualmente, en realidad la satisfacción del individuo se da siempre en relación con otros, en relación con sus semejantes. Esto constituye vínculos, interrelaciones, lazos, grupos, comunidades. Por lo tanto, el individuo siempre está integrado afectivamente con otros. Sabiendo esto, entonces, es que aborda la temática de la psicología de las masas, Freud, sabiendo que la psicología individual es a la psicología social lo mismo que los actos anímicos sociales de un colectivo son a los fenómenos narcisistas. Es decir, individualidad y colectividad tienen que entrecruzarse forzosamente. El modo en que nosotros nos relacionamos desde nuestro rol y con otros, como hermanos, como padres, como personas, con otras personas, con objetos, etc. La influencia siempre es recíproca. Hay un gran número de personas a los cuales nosotros estamos unidos de cierta manera y forjamos determinados lazos. Esto es irreductible para el análisis psicológico, por lo tanto, Freud lo tiene en cuenta, aunque él no haya desarrollado una psicología social específica, pero sí lo tenía en cuenta. Entonces, va a decir que la psicología colectiva entiende al individuo como miembro de un pueblo, de una tribu, de una situación social determinada, de una institución, es decir, todo individuo se organiza en una colectividad. ¿Esto a qué nos lleva? A pensar que hay una psicología de las masas, una psicología colectiva. Bien, entonces, cuando hablaba Gustave Le Bon de la sugestión, este es un punto que en particular toma Freud porque le interesa mucho. Freud de alguna manera va a rechazar este concepto de la sugestionabilidad. Va a decir, es difícil encontrarle un asidero al tema de la sugestión. Entonces él va a decir, Le Bon lo usa como concepto, pero no explica de dónde sale, en dónde radica. Y es el propio Freud el que va a proponer justamente que en lugar de sugestión, él, dice, hablaría de libido. Entonces ahí nos lleva al terreno de las pulsiones, especialmente de estas energías pulsionales libidinosas que tienen que ver con, evidentemente, con lo sexual, en un sentido amplio de la sexualidad, no solamente la sexualidad que tiene que ver con lo genital, sino en un sentido muy amplio. Y que, es más, este sentido es tan amplio que en determinados momentos a la libido se la puede mencionar como amor, es decir, como un sentimiento de afectividad que relacionaríamos con el amor. Va a decir Freud que debajo, detrás, lo que subyace a estos fenómenos de masa, no es en realidad la sugestionabilidad, sino que es la libido. Es decir, que es
la afectividad entre los miembros de ese colectivo, entre los miembros de esa masa, que él traduce en realidad que es en el eros. Es el eros ese que está detrás, esta pulsión, esta fuerza que tiene la pulsión erótica, que es la que está detrás de la cohesión de esa masa. ¿Qué cohesiona, qué une, qué aglutina esa masa? Bueno, es esta cohesión basada en el eros, en la libido de amor. El individuo entonces va a tener ligazones libidinales. Y él va a estar de acuerdo en que el individuo, en una situación masificada, resigna su peculiaridad, sus particularidades, incluso depone sus ideas, es decir, está en una situación en la cual incluso puede dejar de lado sus propias ideas que mantenía, pero que en situación masificada puede incluso abandonarlas, a favor de sugerencias que encuentra en la colectividad de la masa. Es decir, y bueno, ¿y qué dice Freud a raíz de esto? Que es una cosa muy interesante, porque ¿por qué un individuo abandonaría sus ideas, sus certidumbres en una situación masificada? Bueno, va a decir Freud, eh, hay un acuerdo tácito en la situación masificada que se da por esa libido, esa preeminencia de la fuerza del eros, que hace que en lugar de oponerse, los individuos, eh, digamos, congenien. Congenien, él va a decir, por amor. Es decir, que dejar de lado mis ideas frente a lo que me dice el otro, yo pongo a un lado mis propias ideas por amor al otro. Entonces, son ideas muy interesantes, no necesariamente tienen que ser ciertas, ¿sí? Pero son ideas interesantes entre lo que dijo Le Bon y lo que está diciendo Freud ahora, podemos sacar varias conclusiones, ¿no? Y fíjense esto, va a hablar Freud específicamente, no solamente de las masas amorfas, eh, dirigidas o no dirigidas, etc., sino que le va a dar bastante atención a lo que él llama masas artificiales. Y esto de las masas artificiales nos lleva a aquello que yo les había dicho antes de Gustave Le Bon, de las masas estables. Le Bon va a decir que hay masas estables, hay situaciones masificadas estables. ¿Se acuerdan que donde incluso los individuos consagran su vida a una causa y terminan con el tiempo elaborando instituciones? Bueno, Freud va a tomar esto, va a decir que hay masas artificiales. Él va a mencionar dos, que son modélicas, es decir, pueden ser modelos de muchas otras, que son la iglesia y el ejército. En palabras de Freud, la iglesia y el ejército constituyen masas artificiales, que responden a una estructura, una determinada estructura, que tienen un sistema para prevenir la disolución, es decir, hay una cierta burocracia que, digamos, que los conecta a todos de alguna manera, incluso sin conocerse, todos responden a una autoridad. Y va a decir Freud, hay una compulsión externa, es decir, hay algo que aglutina y que hace permanecer en estas masas a, digamos, los religiosos, los sacerdotes, por ejemplo, dentro de la iglesia, y a los soldados, a los militares dentro del ejército. ¿Qué es esta compulsión externa? Él va a decir que en psicoanálisis el sujeto, digamos, que lleva adelante esta adherencia a esas masas artificiales, es en apariencia sano. Y bueno, esto es lo fuerte, ¿no?, que dice Freud, que es casi un insulto. Pero en realidad, estas personas, en su conducta, lo que están, digamos, lo que hay detrás de esa conducta de adherencia a una masa artificial, va a decir Freud, es una conducta adictiva u obsesiva, que hace irresistible que estas personas que tienen esta mentalidad, digamos, se dejen llevar por determinadas situaciones que son subyugantes. Es decir, pertenecer a una masa artificial sería para Freud una situación subyugante. Yo me dejo subyugar por una institución que me absorbe, que me pone en un peldaño de cierta estructura a la cual obedezco. Sí, bueno, esto claramente acá hay una animadversión muy marcada de Freud frente a lo que es
el ámbito militar y el ámbito eclesiástico, ¿no? Cosa que no debiera llamarnos la atención para nada, teniendo en cuenta justamente la postura muy adversa de Freud frente a estos estamentos. Va a terminar por decir entonces que el fenómeno de masas, a través del prisma de la psicología, lo primordial es que es evidente, se observa una falta de libertad del individuo, una falta de autonomía e incluso de iniciativa. Hay una especie de uniformidad como reacción, es decir, la propia reacción del individuo masificado lo lleva a tomar una pauta de uniformidad. Es decir, lo hace a la fuerza formar parte de la situación, lo uniforma. Y dice también, que esto también es fuerte, que en términos de un cuadro clínico, él está pensando acá, por supuesto, como psicoanalista, en términos de lo que sería un cuadro clínico, él va a decir, hay una suerte de regresión de la actividad anímica. Una regresión de la actividad anímica a un estado anterior, va a decir. Salvo, esto, hay una salvedad, esto no se daría así en las masas artificiales. Pero en las masas comunes y corrientes, es decir, la masa que se da por aglutinamiento, por multitud, por muchedumbre, habría entonces una regresión a un estado anterior a nivel anímico. ¿Esto qué hace acá? De alguna manera, con otras palabras, se está diciendo algo muy similar a lo que había dicho Gustave Le Bon, que decía que una persona en situación masificada, su coeficiente intelectual merma, se reduce y afloran sentimientos más primitivos. Entonces acá Freud está diciendo casi lo mismo con el tema de la regresión a un estado anterior en términos anímicos. Yo les había mencionado antes que había un autor italiano, un criminólogo italiano muy famoso de la época, que en 1891 había escrito un libro 4 años antes del libro de Le Bon, La muchedumbre delincuente, donde este hombre, Scipio Sigele, había dicho que en una situación masificada se dan dos principios, que son equivalentes y se dan prácticamente al mismo tiempo. Por un lado, dice, hay una inhibición de las facultades intelectuales, es decir, estas merman, bajan el nivel. Y por el otro lado, al mismo tiempo que baja el nivel de las actividades intelectuales, sube o se intensifica la afectividad. ¿Sí? Es un proceso que se da al mismo tiempo. Esto ya lo había dicho Sigele, por eso es que Sigele está convencido que Le Bon lo plagió. Y es lo mismo que repite, pero en otras palabras, Sigmund Freud. ¿Se dan cuenta ustedes entonces que estos autores, de alguna manera, están tomando este fenómeno de las masas de una manera en la cual, aunque recíprocamente se critique, en el caso de Freud, que critica en algunos puntos bastante a Le Bon, en otros puntos lo sigue, es decir, rescata, Freud hace este trabajo, lo critica a Le Bon, pero también rescata algunos argumentos que usa el propio Le Bon, pero los ve desde una perspectiva psicoanalítica que Le Bon no tenía. Pero de todas maneras hay una reciprocidad entre los autores, y esto es muy interesante. Por otro lado, lo que va a negar tajantemente Freud, hablando de otro autor, ya no de Le Bon, sino de un británico, William McDougall, que también en Psicología de las Masas y Análisis del Yo le dedica algunos párrafos, va a decir que él no está para nada de acuerdo con la teoría de McDougall. McDougall era un psicólogo británico que va a hablar de la organización de las masas. Él va a decir que las masas de alguna manera están organizadas y él va a defender una teoría instintiva. Una teoría instintiva que tiene que ver con que justamente, muy opuesto al conductismo, McDougall va a decir que hay una capacidad de influencia recíproca entre los individuos y una orientación afectiva en común. Esto hace que, digamos, visto desde una perspectiva, desde la ciencia positiva, que es la perspectiva que tiene McDougall,
porque él es un psicólogo y de alguna manera es uno de los padres de la psicología social británica. Él va a estar convencido de que las funciones mentales se basan pura y exclusivamente en cuestiones fisiológicas, es decir, tiene una postura muy biologicista, casi la de un fisiólogo, eh, diríamos casi como el común denominador de las neurociencias de hoy en día, ¿sí? Toda, toda conducta, toda función mental es reductible en términos de la fisiología del cerebro y del sistema nervioso. Eh, Esto es interesante. Freud no está convencido de esto, él dice que esta teoría instintivista no lo convence para nada. También le va a dedicar algunos renglones a discutir ideas de otro médico inglés, cirujano, que se dedicó también a estudiar cuestiones que tienen que ver con la psicología de las masas. Este hombre, Wilfred Trotter, había escrito en la época de la Primera Guerra Mundial, había publicado en 1916 un trabajo que se llamó Los instintos gregarios en la guerra y en la paz, donde defendía justamente esta idea de que los seres humanos tenemos por naturaleza un instinto gregario innato, es decir, que por un innatismo, es decir, que está asociado a nuestro instinto, tendemos a formar grupos, a ser seres gregarios. Pero él va a hablar también de las sociedades en forma de colmena. Entonces tiene ideas, Wilfred Trotter tiene ideas muy radicales en este sentido. Él va a decir, va a hablar de que el hombre masificado, digamos, de alguna manera, actúa como actúan los insectos en una colmena, ¿sí? Lo compara con eso. También en otro momento de sus escritos va a decir que actuamos muchas veces como un rebaño de ovejas. La gran masa, la gran mayoría de la población actúa de esa forma en relación a estructuras dominantes que actúan como manadas de lobos. Esto es una idea muy interesante para tener en cuenta. Es decir, somos nosotros seres gregarios, pero por innatismo, es decir, por un instinto innato que está en nosotros, no por una cuestión de interrelaciones sociales, sino por un innatismo que estaría en nuestros genes, digamos. Eh, sería de esta forma, como habría que verlo, es una especie de filogénesis, y que formamos parte de unidades más grandes que se van consolidando en distintos colectivos mayores y que a su vez forman sociedades enormes. Bien, estas son todas ideas que de alguna manera Freud va a estar en contra de estos instintos gregarios. Va a decir que el gregarismo no deja lugar, por ejemplo, al conductor, y para Freud va a ser muy importante la figura del líder y la figura del conductor, como lo era para Gustave Le Bon. Él va a decir que sin la figura, sin esa cuestión que añade a la teoría de la masificación, la figura del conductor, si se actuara por mero gregarismo, esto sería para Freud, y lo dicen estas palabras, una añadidura contingente, es decir, sería una pura contingencia formar una masa. Es decir, si estamos por instinto, estamos genéticamente hechos para formar masas, entonces que formemos una u otra masa en este o en otro momento sería una pura contingencia. Entonces no habría ahí ningún factor social que analizar. Por eso está en desacuerdo Freud. Y creo que puede llegar a tener razón, es decir, la teoría instintivista de Trotter tiene algunos puntos flojos. Lo que es interesante es su visión de la sociedad en relación a los rebaños de ovejas y las manadas de lobos, ¿sí? Esto tiene mucho interés para lo que es el campo del control social y la ingeniería social. Pero eso es otro tema, ¿sí? Bien, en definitiva, nosotros tenemos que entender lo siguiente. Muchos autores han tratado la temática de la psicología de las masas, lo han hecho algunos en tiempos más recientes, evidentemente es un tema que se sigue estudiando. Se ha hecho también desde la Argentina, ¿sí? Para mencionar algo, por ejemplo, autores como
Scalabrini Ortiz, Leopoldo Marechal, Astrada, han tratado temas en sus escritos, a veces de forma poco articulada, es decir, pero están ahí. Han tratado temas de psicología colectiva, psicología de los pueblos, psicología de las masas, a su manera, muy influenciados por autores alemanes, muy influenciados, por ejemplo, por Theodor Geiger, ¿sí? Un autor que escribió y publicó sus libros en Alemania en la época de la República de Weimar, un hombre de ideas de izquierda, muy radical. Ha hablado también un poco del tema, también en sus escritos, Marx, pero Marx lo que pasa es que derivó sus ideas al tema conceptual de la lucha de clases. Entonces, cuando él comienza en algunos escritos a analizar lo colectivo, eh, digamos, no desarrolla tanto la idea de masa, sino que se vincula más dentro de su propia teoría al término de la lucha de clases. Pero también ha escrito algo. Y les decía, en Argentina hubo una gran influencia del filósofo español José Ortega y Gasset, que estuvo acá en la Argentina algún tiempo bastante prolongado y que influenció muchísimo, sobre todo a nivel filosófico, con una orientación más bien de tipo dentro de la filosofía de raíz alemana, pero tamizada por este propio pensador español, con su libro La Rebelión de las Masas, libro que él publica en 1930. Esto, digamos, genera una influencia muy grande acá en la Argentina. Otros autores anteriores a esta influencia de Ortega y Gasset, que podemos mencionar en la Argentina, uno fue José María Ramos Mejía, ¿sí? Psiquiatra que se especializó en lo que se denominaba en ese momento, digamos, psiquiatría de la higiene mental, ¿sí? con ideas que hoy son, digamos, puestas en duda, porque eran ideas estratificadas de la sociedad, muy vinculadas a lo racial, que hoy en día son francamente desechadas por cuestiones, digamos, evidentes, ¿no? Pero Ramos Mejía también ha tocado temas muy interesantes. Tiene un libro que se llama Las multitudes argentinas, es un libro de 1899, muy influenciado por Gustave Le Bon. Ramos Mejía toma la obra de Le Bon y va a desarrollar su psicología de las multitudes argentinas, digamos, en consonancia con las ideas de Le Bon. Después, digamos, hay otros autores, ¿no? Que han aportado muchísimo a este campo de estudio. Nosotros dentro de la psicología social tenemos también el caso de Enrique Pichon Rivière, que Pichon Rivière escribió un artículo muy interesante hablando de, por ejemplo, las modas, el rol y el estatus dentro de una sociedad, justamente en términos de tendencias, en términos de imitación, mímesis, repetición, etc. La moda barómetro social se llama el artículo. Es muy interesante, digamos, donde él, digamos, en esa época vislumbra que justamente los medios sociales, los medios de comunicación social, ya están masificados, hay una estructura de masificación muy importante y esto forma parte de su análisis. Esto es muy interesante. Por otro lado, hablando de las masas, ha habido muchos autores acá en la Argentina que han analizado el tema de la masificación de la clase trabajadora o la clase obrera con el advenimiento del peronismo. Esto también configura, constituye un costado muy interesante, muy importante para estudiar. Hay muchísimo material sobre el tema. Y fíjense esto, en su momento, Didier Rancière, autor que ya hemos visto y que conocemos, por supuesto, había hecho una clasificación de los grupos por tamaño, por cantidad de componentes. En su tabla comparativa en relación a los grupos de distinto número,
La categoría de mayor cantidad de componentes, él no la denomina masa, la denomina muchedumbre. Por esto que yo les había dicho al principio, que muchas veces masa, multitud y muchedumbre, de alguna manera, se usan como sinónimos a veces. Bien, él había categorizado a la muchedumbre y la había caracterizado de cierta manera. Decía que las muchedumbres tienen de por sí una estructura débil, su duración en términos de los actos que acometen estas muchedumbres pueden variar de minutos a días. Es decir, puede haber una manifestación tan espontánea que dure solo minutos, y por otro lado puede haber de parte de una muchedumbre, es decir, de una multitud o de una masa, puede haber actos que duren incluso días, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en las manifestaciones que duraron semanas en Chile, por ejemplo, ¿sí? Y que trajeron muchos problemas, que es algo muy reciente, ¿sí? Bien, por otro lado va a decir que dentro de la masa, dentro de la muchedumbre, va a decir él, la relación entre los individuos se da por contagio emocional. En este campo él sigue las teorías sociológicas y psicológicas de Le Bon. Va a decir que el efecto que ocasiona la situación de muchedumbre, vale decir para nosotros de masa, es una irrupción de creencias y normas. Esto está muy a la par de lo que había hecho Le Bon en relación a que, digamos, hay una especie de poder misterioso que emana el líder donde, donde su palabra se torna mágica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, Ansier va a decir que justamente el efecto de una situación masificada es la irrupción de creencias y normas, pero que nacen del propio efecto masificador. Es decir, la masa termina por seguir ideas que la propia masa genera, y esto es lo que le da una fuerza arrolladora a veces en determinadas situaciones, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, les quiero dar un ejemplo para que tengan algo tangible en qué pensar. Pensemos, por ejemplo, en una situación de saqueos, ¿sí? Nosotros en una situación normal, todos coincidimos en que el saqueo constituye un delito, es decir, nosotros por voluntad propia no iríamos a saquear. Sin embargo, se han dado muchísimas veces situaciones de saqueo en momentos críticos de la sociedad, estoy hablando de Argentina, eh, donde esa muchedumbre, esa multitud, ese grupo humano masificado, acomete con el saqueo, irrumpiendo o instituyendo en ese momento esa irregularidad como creencia y como norma. Es decir, dejamos de lado si es delito, si no es delito, si está bien, si está mal, si lo haría, si no lo haría. Se actúa y listo. Llanamente se actúa. Es decir, por contagio, etcétera, etcétera, el individuo que forma parte de la masa en ese momento acomete los mismos actos. E incluso parece que está bien hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hacen todos, ¿sí? Esto mismo podemos pensar, por ejemplo, con el reciente caso de tomas de tierras, ¿no? Lo hacen 10 personas, 20, 30, 300, 3000. Entonces, como lo hace una cantidad de gente enorme, esto constituye una muchedumbre, casi una masa crítica, entonces termina por ser aceptado, ¿sí? Termina por ser aceptado en ciertos estamentos, ¿sí? Por supuesto, ¿no? La gente coherente que tiene 2 centímetros de frente, esto no lo acepta, por supuesto. Pero en ciertos estamentos termina por ser aceptado. Por otro lado, para no perdernos, algo más que agrega a la caracterización que hace Didier Rancière de las muchedumbres, va a decir que la conciencia de las metas en una situación masificada es difusa o cuando no escasa. Es decir, el individuo que actúa masificadamente muchas veces no tiene ni noción de la meta final que busca ese acto masificador, ¿sí? Esto convierte al individuo que compone la masa en un mero instrumento, muchas veces, ¿sí? Es acá donde entran a operar estructuras mayores que pueden dirigir o guiar esas masas de determinada manera, ¿sí? En el ámbito político, por ejemplo. Por otro lado, la sensación entre los componentes de la masa
y los que están fuera de ella, es decir, la relación entre individuos masificados y no masificados, que es muy difícil de poner ahí un parámetro divisorio, pero muchas veces se da. Una persona está en la calle siendo testigo, como un transeúnte más, de una situación masificada. Y uno no pertenece, no está dentro de la masa, no está haciendo esos mismos actos. Claro, la sensación es como mínimo de temor o de preocupación frente al accionar de la masa. ¿Por qué? Porque nos va a decir Didier Rancière que la masa, en esa relación entre individuos masificados y no masificados, suele ser o bien de apatía, es decir, no me interesa, o sea, lo paso de largo, lo ignoro, o muchas veces el contrario, de paroxismo, va a decir él. ¿Sí? Eh, Tengamos en cuenta que el paroxismo es un grado mayor en la intensidad de la exaltación de la propia masa, e incluso es un acceso violento. Es decir, la masa suele violentarse con aquellos individuos que no forman parte de la masa. Es decir, que en esta situación un mero espectador tendría razón en preocuparse, tendría razón en tener cierto temor, porque si pasa cerca o está en el camino de la manifestación masificada, puede pasarla bastante mal, ¿sí? Cosa que también tenemos muchísimos antecedentes en nuestra historia. Bien, para finalizar quería decirles unas palabras más. Va a haber una persona en relación a esto que hablábamos de los líderes, el líder carismático, tema que ya había tratado Max Weber en su momento y que es uno de sus nexos con el análisis de las masas, porque él no se dedicó especialmente a analizar masas, pero en ese punto justo coincide. Hablando esto de los líderes, de su prestigio, de la masificación de grandes porciones de la población, hay una frase interesante, ¿no? Que dice que las masas no valen ni por el número ni la capacidad de sus componentes. Valen por la clase de dirigentes que tienen en su frente. Esto lo dijo Juan Domingo Perón, hablando de los conductores, ¿sí? Entonces él va a decir, la idea que hay detrás de esto es que de la clase de conductor que se tenga va a depender en gran medida el éxito al que debe aspirarse. Bien, bueno, con esto les quería dejar esta reflexión última para que ustedes como grupo la elaboren y piensen en todo esto que hemos visto, en todo esto que hemos hablado, en esta frase en particular, si tienen ganas de pensar y debatirla, a ver si de la clase de conductores que tenemos en gran medida depende el éxito al que debemos aspirar. ¿Sí? Esto es para pensar en la coyuntura en la que estamos viviendo hoy en día. Bueno, después de todo esto, este panorama que hemos visto, que como les digo siempre es más o menos, yo trato de profundizar, pero casi siempre por una cuestión de tiempo y de formato, termina siendo una revisión más o menos superficial del tema. Siempre hay más que leer, siempre hay más que investigar. Yo los animo a hacerlo, a no quedarse solamente con el teórico y con la videoclase, sino que el que esté interesado pueda profundizar en esto. Y bien, esto es todo. Me despido y nos veremos en una próxima videoclase. Bueno, hasta luego, que estén bien y muchas gracias.